Aunque he estado enseñando en varios lugares diferentes durante los últimos años, y bien recuerdo, han pasado 8 años desde la última vez que prediqué. Les advierto desde ahora que la mayor parte del tiempo que estudio en inglés, y por lo tanto si digo algún disparate en español, perdónenme de antemano. Hoy yo me voy a atrever a intentar predicar de 32 versículos, el capítulo 15 de Lucas. Les pido que vayan en sus Biblias o en sus iPads o iPhones o Android al capítulo 15 de Lucas, y vamos a estar el tiempo entero en este capítulo. Vamos a estarlo mirando versículo por versículo para ver qué es lo que el Señor quiere decirnos aquí. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios majestuoso, un Dios poderoso, un Dios de compasión. Gracias, Señor, porque este pueblo tuyo es un pueblo que anhela aprender más de tu palabra, que desea conocerte más, Señor. Te pido que tú pongas ese fervor cada día más dentro de cada uno de nuestros corazones, que te anhelemos, Señor, y que vivamos en comunidad, amándote a ti, amándonos los unos a los otros, Señor, y amando a nuestro prójimo. Que seamos una iglesia, Señor, que tenga compasión así como Jesús tuvo compasión de las multitudes. Te pido que tú me uses en este momento, Señor. Soy un vaso frágil, pero tu palabra es poderosa para transformar a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15 de Lucas habla de 3 parábolas y termina con una parábola que es bien conocida. En sí es probablemente una de las 2 parábolas más conocidas de todas las Escrituras. Esa es la parábola conocida como el Hijo Pródigo. La otra palabra que es bien conocida es el buen samaritano, por supuesto. Pero en el contexto del capítulo 15 vemos otras 2 parábolas que a menudo se desconectan de la parábola del Hijo Pródigo. Y esas son la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y para poder entender verdaderamente la parábola conocida como el Hijo Pródigo, tenemos que entender el contexto. Como muchas otras partes de las Escrituras, perdemos el significado de algo si no lo vemos en su contexto total. Y este capítulo es todo un contexto. En sí, es todo un discurso parabólico, que significa un discurso de varias parábolas que van juntas y están supuestas a ser interpretadas como si fueran una. Y si vamos al principio del capítulo, vamos a ver que no podemos siquiera entender el fin del capítulo sin entender los primeros 2 versículos en donde habla de la audiencia. Pero yo voy a empezar en la última parte del capítulo 14, en donde dices, el que tenga oídos para oír, que oiga. Comenzamos con el versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es la audiencia a la cual Cristo le refiere 3 parábolas. Si no entendemos quiénes estaban en la audiencia, perdemos el significado, perdemos el punto central de lo que Jesús estaba intentando comunicar. ¿Quiénes eran estos grupos? Bueno, primero estaban los recaudadores de impuestos, y a menudo han escuchado hablar de que estos eran personas que eran deshonestas y que les robaban al pueblo, y a lo mejor eso es todo lo que saben. Pero los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo de Israel, odiados por los líderes religiosos, y iban mucho más allá de la deshonestidad. Para entender esto tenemos que entender el ejército romano. Tenemos que entender que Roma en ese tiempo conquistaba todas las áreas circundantes del mar Mediterráneo, todos esos países, todos esos alrededores, incluyendo Israel. ¿Y cómo es que podían ejercer su dominio sobre un imperio tan vasto? Para poder hacer esto necesitaban un ejército, y por lo tanto
buscaban a soldados, le pagaban a soldados, y la manera que le pagaban a esos soldados era ¿cómo? Impuestos. Y los cobradores de impuestos eran personas de esos mismos pueblos que compraban su derecho del Imperio Romano para cobrar impuestos. Para entender bien la situación, piénsenlo de esta manera. Estas personas cobraban para mantener el ejército que los oprimía. Eran odiados, eran considerados traidores, de los peores, apartados de reinos. No podían entrar a las sinagogas, no podían entrar al templo, no podían participar de la vida religiosa de Israel. Después nos encontramos a los pecadores. Y los pecadores era un término técnico, vamos a decirlo de esa manera, que se le aplicaba a un grupo específico de personas. Este grupo consistía de personas que tenían enfermedades, muchas de esas enfermedades que se podían ver, como los leprosos, por ejemplo. Se recuerdan el caso de que le traen los discípulos un paralítico a Jesús y le dice, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Y Jesús le dice, ninguno. No entienden. Pero los discípulos estaban operando del mismo entendimiento farisaico, del mismo entendimiento del siglo I, religioso, de esta manera de pensar. Los pecadores también consistían de aquellos que tenían un tipo de empleo que no era compatible con la ley de Dios. Por ejemplo, las prostitutas, ¿verdad? Entonces, esto era un grupo, los dos se ven a menudo juntos, y era un grupo que eran desechados, aislados, separados, rechazados, y que desde años y años estaban escuchando que no merecían de la compasión de Dios, que ellos no merecían nada, que ellos no valían nada. Y aquí nos encontramos con el segundo gran grupo, los fariseos y los escribas. Los fariseos eran una de las sectas judías más grandes del siglo I. Ellos eran los que prácticamente establecían la opinión popular en términos teológicos, porque eran los que enseñaban en las sinagogas, eran los que se consideraban como maestros de la ley, los escribas en particular, que habían sido entrenados para transcribir el Antiguo Testamento, eran considerados expertos en la ley. Y los fariseos, el término en sí significa separados. Y ellos creían que la manera en ganarse el favor de Dios era a través de la obediencia a la ley. Ellos creían que por separarse de esos que ellos consideraban como pecadores, ellos iban a ser más puros ceremonialmente. Ellos no permitían que un enfermo se acercara a ellos y los tocara, mucho menos comer con ellos. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí? ¿Entienden la audiencia, lo que estamos viendo? Hay dos grupos que están diametralmente opuestos el uno del otro. Un grupo que cree que no merece el favor de Dios y otro grupo que dice, nosotros merecemos el favor de Dios por nuestra manera de comportarnos. Y esta es la audiencia. Eran audiencias comunes de Jesús. Las habíamos visto varias veces. En un instante, en el capítulo 5 de Lucas, un fariseo invita a Jesús a comer con él. Y cuando está comiendo, viene una mujer y empieza a lavar los pies de Jesús. Y el fariseo lo critica y Jesús le corrige. Una y otra vez vemos esta controversia entre estos dos grupos y sus falta de entendimiento del amor de Dios, de la compasión de Dios, de qué significaba ser realmente parte del reino de Dios. Y una y otra vez Cristo está corrigiendo esta manera de pensar de estos grupos. Ahora, con este entendimiento, vamos a leer estas parábolas. Vamos a comenzar desde el versículo 3 aquí. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿a quién les refirió? Principalmente a los fariseos y a los escribas, que si vemos el versículo 2 son los que estaban murmurando diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos.
Recuérdense, comer en ese tiempo era una señal de cierto tipo de aceptación. Cristo se acercaba a estas personas que estaban destituidas. Y los escribas y los fariseos lo estaban criticando por eso. Entonces, Cristo les responde principalmente a ellos, pero también a los otros oyentes, que eran los pecadores, con una parábola. Y en sí son 3 parábolas, como mencionamos. Las primeras 2 son las que dan una introducción, dan un trasfondo, y la tercera expande la enseñanza de Jesús. Y Cristo tiene 2 motivaciones. La primera es justificar sus acciones. Él explica por qué es que comía con ellos, por qué es que se relacionaba con ellos. Y la segunda es que Jesús demuestra la respuesta correcta a la compasión de Dios. Este es el propósito de Jesús en estas palabras. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo aquí le hace una pregunta retórica a la audiencia. No estaba esperando que le diera una respuesta porque la respuesta era obvia. ¿Quién de ustedes, qué hombre de vosotros no haría esto? Todos lo harían. No porque la oveja por sí misma tuviera tanto valor, porque eran 100 ovejas y una se descarrió, porque la oveja le pertenecía y sí tenía valor. Y sí tenía valor. Y un verdadero pastor hubiera ido tras esta oveja, no buscando por 5 minutos, sino buscando posiblemente por horas, posiblemente poniendo su propia vida en riesgo. Buscaría hasta encontrar a la oveja perdida. Y esto es una imagen que se usa a menudo en el Antiguo Testamento de Dios como pastor de su pueblo. Un Dios que busca a su pueblo, persigue incesantemente, persigue con su amor y con su misericordia, con su compasión. Y no se da por vencido hasta encontrar a la oveja perdida. Y aquí vemos a esta oveja y dice que la pone sobre sus hombros. Probablemente la oveja estaba muy débil para poder pararse. A lo mejor estaba lastimada. Y vemos que el pastor, el buen pastor, pone la oveja sobre sus hombros gozoso. No reprende a la oveja, no maltrata a la oveja, sino que la toma sobre sí. Y después, ¿qué hace? No solamente se regocija, sino que atrae a los que están alrededor de él y les dice: alegraos conmigo. Es un gozo contagioso, es un gozo que va más allá. Es un gozo que te llena y se desborda. Ese es el gozo de encontrar a la oveja perdida. Continuamos en el versículo 8 con la segunda parábola que dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La moneda de plata en griego es un dracma, y un dracma era aproximadamente el equivalente de un denario. Un denario era el salario aproximado de un labrador en un día. Si fuéramos a traducir eso a estimados en los Estados Unidos hoy, estamos hablando aproximadamente de $200. Ahora, aunque la primera parábola a lo mejor es un poco más distante de nosotros y nos cuesta más trabajo entender, creo que todos entendemos qué haríamos por $200 que se nos pierde en la casa. Coge la escoba, quita los cojines del sofá, quita el fogón, quita todo lo necesario. Vamos a encontrar estos $200. Ahora, ya tenía otros $1,800, pero se le habían perdido $200. Vamos a buscarlo hasta que lo encontremos. A lo mejor se pasó horas buscándolo. Aquí en la parábola vemos que enciende una lámpara. En esos tiempos las casas eran pequeñas, el piso
Ahí va mi primer disparate. El piso era de tierra y no tenían ventanas, tenían que prender una luz para poder buscar. Y si nos tiramos debajo de un sofá, a veces tenemos que prender, ya no prendemos linternas, prendemos la luz del celular, ¿verdad? Pero buscamos y buscamos y buscamos hasta que hallamos. Y cuando hallamos, celebramos. Bueno, algunos están tan bravos que cuando llegan a ese punto no celebran, pero en este caso, celebra ese mismo gozo contagioso. Dice, he encontrado la moneda que se me había perdido. Y esto nuevamente nos dice Jesús en el versículo 10, que es una imagen de la celebración que ocurre en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es algo grande. Es algo grande. Nos olvidamos a veces, nos acostumbramos. Y se nos olvida qué tan grande es. Cuánto gozo hay y cómo debemos celebrar. Yo me gozo mucho en los bautismos de nuevos creyentes. Es una de mis actividades favoritas de la iglesia. Me recuerdo una vez que en la iglesia de mi padre allá en Miami Beach decidimos bautizar a algunas personas en la playa. Y una de las personas era una anciana de aproximadamente 70 años, perdón, una mujer de edad media de aproximadamente 70 años. Y esta señora nunca había entrado a la playa, nunca en su vida, le tenía temor, pero ese día ella tenía gozo. Y entró, y es como si Dios lo hubiera bautizado, porque había bastante oleaje. Y mi padre no tuvo que bajarla, la ola le pasó por arriba completamente. Pero es una imagen de cómo morimos al mundo y vivimos para Cristo. Es una imagen de esa resurrección, de que habíamos estado muertos y ahora estamos vivos. Y nos hace celebrar, y nos da gozo, y nos debe de dar gozo si realmente somos de Cristo. Hasta ahora Cristo ha introducido lo que va a continuar. El punto central es, claro, Dios es un Dios de compasión que busca apasionadamente y rescata a los perdidos. Y esa compasión debe de producir gran gozo en nosotros. Pero eso no es todo lo que Jesús quería decirle a su audiencia ese día. Vamos a continuar en el versículo 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Paremos ahí. Aquí es en donde comienza lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Les digo algo, no me gusta ese nombre. No me gusta ese nombre porque pierde de vista de qué se trata la parábola. Y por cierto, el nombre el hijo pródigo, eso no fue inspirado, eso fue agregado después. No es parte de las escrituras en sí, fue agregado por una persona, ¿verdad? Y la razón que no me gusta es porque nos predispone a interpretar la parábola de cierta manera que no es consistente con el contexto entero. En primer lugar, el hijo pródigo, que era el hijo menor de los 2 hijos, no fue el único personaje. Hay 3 personajes principales. Está el padre, que claramente en la parábola representa a Dios. Está el hijo menor, que representa a uno de esos 2 grupos, el grupo de pecadores y cobradores de impuestos. Y está el hijo mayor, que representa a los fariseos y a los escribas. ¿Ven por qué digo que es imposible? Perdemos de vista el significado si no empezamos desde el comienzo de este contexto. Históricamente se le ha dado mucha atención al hijo menor, pero recuérdense que Jesús comenzó a decir estas parábolas para contestarle a lo que estaban diciendo los escribas y fariseos. Entonces, sabemos ya de antemano que el mensaje final, el mensaje más fuerte, el mensaje, vamos a decir, el clímax va a ocurrir con el hijo mayor, no con el menor. Esta parábola no se trata de un hijo que estaba perdido. Esta parábola se trata de 2 hijos que estaban perdidos.
Yo diría que un mejor nombre sería la parábola de los dos hijos perdidos. Tenemos la oveja perdida, la moneda perdida y los dos hijos perdidos. Y lo que es interesante es que el hijo mayor, aunque los dos estaban perdidos, el hijo mayor estaba en una condición espiritual más peligrosa que el hijo menor. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. La hacienda es los bienes y las riquezas que le pertenece a alguien. En esos tiempos, la mayoría de la hacienda hubiera consistido de terrenos. Y aquí el hijo le está pidiendo al padre que le dé el porcentaje que le pertenece a él. La práctica era repartir los bienes cuando moría el padre. Entonces, al hijo pedirle esto al padre, probablemente era un teenager. No se menciona que estaba casado. Y al pedirle esto al padre, es como si le estuviera diciendo: para mí tú estás muerto. No quiero saber nada de ti. Solo lo único que me importa es la bendición que yo pueda llevarme de ti. Estos bienes, lo que tú me das. La respuesta del padre es sorprendente. Asiente, le dice, y les repartió sus bienes. La audiencia estaba atenta. Había tensión. Porque esto era una situación bien fuera de lo común, fuera de lo normal. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, es decir, vendió los terrenos, los convirtió en efectivo, partió a un país lejano, en donde nadie lo viera, en donde nadie lo conociera, en donde pudiera vivir a su manera, sin importar lo que otros dijeran. Y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos, un país lejano, probablemente eran gentiles, uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Se menciona en la ley, en Levíticos, en Deuteronomio, en Isaías, en varias partes a través del Antiguo Testamento. Tocar un cerdo era el equivalente de estar ceremonialmente impuros. Y aquí vemos que o al hijo no le importaba o estaba en una situación tan profunda, tan mala, que no tenía otra opción. No podía hacer otra cosa, sino que hacer algo que aborrecían los judíos. Escuchen el versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ni siquiera podía comer de la comida de los cerdos. Aquí yo sé que hay muchos puertorriqueños, no creo que tenga que explicar qué son las algarrobas. Es un fruto del árbol algarrobo y tengo por entendido que es un árbol común. Y Carmen está señalando aquí que tiene mucha peste. Es un árbol común en Puerto Rico. El punto es que era la comida de los cerdos y no podía ni siquiera comer de ella. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Vamos a pausar aquí y pensar un poco en esta frase, volviendo en sí, porque creo que esta es una frase que algunos usarían para abusar una interpretación forzada aquí y quizás decir: ven, el hijo pródigo, el hijo menor está tomando la iniciativa. Pero aunque la parábola nos dice que estaba volviendo en sí, no nos dice cómo volvió en sí, no nos dice cómo es que entró en razón. Y sabemos claramente por la enseñanza de las Escrituras que le hubiera sido imposible entrar en razón, volver en sí, si no hubiera sido por la obra del Espíritu Santo que le estaba despertando a que regresara a su Padre. Hubiera sido imposible. Efesios capítulo 2 nos dice que
somos salvos por gracia mediante la fe, y aún esta fe es don de Dios. Es don de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Aquí es interesante que la palabra que se usa en griego para hablar de los trabajadores no es doulos, que era el término más común, es mistios. Y es un nivel diferente. Los doulos eran esclavos, pero eran sirvientes del hogar. Eran como si fueran parte de la familia, eran cuidados y vivían junto con los dueños, los amos o los que tenían tierra. Los mistios eran jornaleros, trabajaban por un día, eran contratados para trabajos especiales y se les pagaba por el día, no eran partes de la familia. Y aquí el hijo menor está diciendo: yo ni siquiera voy a pedirle que me haga como un doulos, yo le voy a decir que me haga como un mistios. Por lo menos déjame aprender algo, déjame trabajar de vez en cuando para ti y ganarme algo, ganarme algún mérito. Aquí vemos que el hijo menor sentía remordimiento, podemos decir aún arrepentimiento, pero no entendía todavía la compasión del padre. Y hay personas que se sienten remordimiento, pero no entienden la compasión de Dios y a qué extremo va. Y levantándose, fue a su padre, versículo 20, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traer la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traer el becerro engordado, matarlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Varios puntos interesantes de aquí. El primero es que parece que el padre estaba cada día atento, porque lo vio de lejos y lo reconoció y sintió compasión y corrió. En esta cultura no era apropiado, no era digno que un hombre mayor corriera. Tenían vestuarios largos, probablemente tuvo que subirse a esos vestuarios para poder correr, y eso no era digno. Pero la compasión lo impulsó. El hijo empezó a repetir lo que había ensayado. Yo me imagino que en el camino iba ensayando lo que le iba a decir al padre, pero no pudo siquiera terminar, porque el padre ya le había perdonado. Antes de decirle: hazme como uno de tus trabajadores, el padre dijo: traer la mejor ropa, poner un anillo en sus manos, poner sandalias en sus pies, matar al becerro engordado. No nos dice la parábola cómo es que vino el hijo, porque vino de larga distancia, estaba en un país lejano, pero lo más probable es que caminó y llegó en trapos, en sandalias. Seguramente se la habían gastado hace mucho tiempo, y cuando llegó estaba prácticamente desnudo, olía mal, sucio. Pero nadie entra al gran banquete del Señor de esa manera, sino que Dios nos viste de su justicia. Dios nos pone el anillo en nuestras manos con el emblema familiar que pertenecemos a Él. Pone sandalias en nuestros pies, indicando que ya no somos más esclavos, sino que somos parte de la familia. Y trajo el becerro engordado, el que estaba reservado para una gran celebración, porque era digno de una gran celebración. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Esto es una fiesta que, si las puedes escuchar de una milla en la distancia, es una gran fiesta. Esto es una fiesta tipo a la que Bilbo Baggins hizo en su cumpleaños
111. Y si no saben quién es Billy Bob Baggins, Dios tiene compasión. Es una gran celebración. Y llamando a uno de los criados, ese es el hijo mayor, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. ¡Qué buenas noticias! ¿Cómo iba a reaccionar el hermano mayor? Su hermanito había regresado. Es tiempo de celebrar, ¿verdad? No. Entonces se enojó y no quería entrar. ¡Qué ironía! El que supuestamente estaba dentro, estaba fuera y se negaba a entrar. Y el que había estado afuera, ahora estaba dentro, celebrando de la bondad y de la compasión del Padre. Salió su padre, una vez más se indignó el padre, el dueño de estas gran tierras, y salió a rogarle al hijo que entrara. Salió su padre y le rogaba que entrara. Aquí vemos claramente que estamos llegando al clímax. ¿Cómo se va a desenvolver esto? Esta interacción entre el padre y el hijo mayor. El enojo del hermano mayor simbolizaba el enojo de los fariseos, de los escribas que estaban quejándose de que Jesús se acercara a los pecadores. Y la respuesta del hijo mayor nos dice mucho de su condición espiritual. Versículo 29. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. No le dice, estimado padre, no le da el título de honor que se merecía, sino que le dice, mira tú. Ni siquiera lo reconoce como su padre. Y ni siquiera reconoce a su hermano menor como su hermano. Dice, este hijo tuyo. Aquí aprendemos que el hijo mayor no servía al padre porque amaba al padre, sino porque creía que esa es la manera de ganarse el favor del padre. No había amor. En esto se dan cuenta de lo que está sucediendo, se dan cuenta que la condición espiritual del mayor no era tan diferente de la condición espiritual del menor. El hijo menor se fue porque quería los bienes del padre y no al padre. El hijo mayor se quedó porque quería los bienes del padre y no al padre. Los dos estaban buscando lo mismo de maneras diferentes. Uno a través del libertinaje, el otro a través del legalismo. Uno rompiendo las reglas y el otro cumpliéndolas a regañadientes. Uno rebelándose externamente y el otro rebelándose internamente. Ninguno de los dos amaba al Padre. Sin embargo, la compasión del Padre transformó al hijo menor, pero endureció al hijo mayor. Como vimos en las primeras dos parábolas, la respuesta correcta hubiera sido tener gozo, pero el hijo mayor respondió con enojo. No solamente eso, sino que respondió con orgullo. Hermanos, la respuesta correcta cuando Dios tiene compasión de otros no es el orgullo, sino la humildad. Debe de recordarnos de que Dios ha tenido compasión de nosotros y que no merecemos nada. Ni cuando nos salvó, ni hoy. No merecemos nada. Todo es don de Dios, todo es por su misericordia, todo es por su gracia. Esa es la respuesta correcta. El hijo mayor no solamente tuvo enojo y orgullo, sino que también fue hostil contra su hermano. La respuesta correcta a la compasión de Dios también debe de ser más compasión. Más compasión. Si entendemos el corazón de Dios, Dios nos cambia, Dios nos transforma y nos da compasión por los que están perdidos. La
compasión de Dios debe de producir en nosotros gozo, humildad y más compasión. ¿Cómo responde el Padre? Esto es increíble. Y él, el Padre, le dijo: Hijo mío, compasión. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lo increíblemente sorprendente sobre la manera en que el Padre responde es que responde con compasión. Ahora, si leen los primeros 14 capítulos de Lucas, vemos que a menudo Jesús les habló bien fuerte a los fariseos y a los escribas y a los líderes religiosos de su día, porque estaban enseñando doctrinas falsas que estaban impidiendo que otros se acercaran al reino de Dios. Estaban sirviendo como piedra de estorbo. Y lo importante aquí es entender que cuando se trata de lo doctrinar hay que tener firmeza, hay que ser preciso, hay que ser claro, y cuando hay que hablar fuerte hay que hablar fuerte, y cuando hay que hablar duro hay que hablar duro, pero cuando se trata de lo personal, Dios extiende compasión. Y aquí vemos que Dios le extiende compasión no solamente a los pecadores, sino también a los religiosos. ¿Qué hizo el hijo mayor? ¿Se arrepintió y entró al gran banquete? ¿O se quedó afuera? Jesús no nos dice. Y la razón que Jesús no lo dice es porque Jesús le había dejado esa opción a su audiencia. Dependía de ellos. Y de la misma manera, depende de nosotros cómo es que respondemos al mensaje de compasión de Dios. Si no eres cristiano, entonces la pregunta es: ¿te identificas con el hijo menor? Y si te identificas con el hijo menor, quizás no yéndote a tierras lejanas, pero simplemente no te importan las cosas de Dios, quiero recordarte algo, que Jesús es el hermano mayor perfecto, que tuvo compasión y no se quedó y no se quejó, sino que fue a buscar. Y Él no viajó a una tierra lejana. Jesús vino del cielo y vivió aquí entre nosotros y fue a la cruz por nosotros para que nosotros podamos vivir cerca del Padre. Jesús sufrió el oprobio y la desnudez para que pudiéramos ser vestidos de su justicia. Esa es la compasión del Padre. Nos dio a Jesús, su Hijo. Algunos a lo mejor se identifican con el hermano mayor. Pero ¿cómo puedes saber si eres como el hermano mayor? Si una de las condiciones es ceguera espiritual, que no te das cuenta de la misma condición. Una pregunta: ¿cómo respondemos a la compasión de Dios? Cuando Dios tiene compasión de otros, ¿cómo respondemos? ¿Respondemos con enojo? ¿Respondemos con orgullo? ¿Respondemos con ira? ¿Con hostilidad? ¿O respondemos con gozo, con humildad, con más compasión? Para los que son cristianos, también hay una aplicación aquí. Yo le pido a Dios, es mi deseo que todos aquí tengan esa relación con Él y que conozcan a Dios. Pero todos somos ex hijos mayores o ex hijos menores. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos de nosotros tenemos una predisposición hacia el libertinaje, hacia desobedecer la ley de Dios, hacia querer hacer las cosas a nuestras maneras. Si ese eres tú, entonces te relacionas más con el hijo menor. Pero hay otros que tenemos una tendencia a ser más disciplinados. No nos cuesta tanto trabajo obedecer, por lo menos externamente, la ley de Dios, la ley moral de Dios, pero lo hacemos con orgullo porque nos creemos mejor que otros. Lo hacemos de manera amarga porque no queremos hacerlo. Y si esa es nuestra condición, cualquiera de esas dos,
Dios es un Dios de compasión. Podemos arrepentirnos y podemos decirles, Dios, ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a tener gozo. Porque solo en Cristo es que estas dos maneras de vivir que son opuestas, una buscando nuestro gozo por nosotros mismos, otra buscando la verdad o lo que sea que estemos buscando mediante la obediencia, aunque no queramos hacerlo. Estas dos maneras de vivir que son opuestas, el libertinaje y la religiosidad, se hacen uno. Y nuestro gozo y nuestra obediencia se pueden hacer uno solamente en Cristo Jesús. Solamente por la compasión que encontramos en Dios. Oremos. Dios de misericordia, Dios de amor, Dios de gracia. Tú eres un Dios de compasión. Y tu compasión no es simplemente simpatía, que te dan lástimas y nos dejas, sino que es una compasión que te lleva a actuar, te lleva a buscar a lo que está perdido y a salvarlo. Porque esa fue la misión de Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te pido que si hay alguno entre nosotros en esta mañana que es como el hijo menor o el mayor y no te conoce, no conoce tu gran amor, no conoce tu gran compasión, yo te pido que tú transformes los corazones, que tú, Espíritu Santo, abra los ojos y dé vida. Señor, para aquellos, para todos nosotros, Señor, que luchamos a veces con el libertinaje, luchamos a veces con el legalismo, Señor. Te pedimos que tengas nuevamente compasión de nosotros en nuestra santificación, Señor, y que nos atraigas a ti y que nos recuerdes de tu amor, que tu amor elimina a estas dos maneras inútiles de vivir. Y tu amor nos recuerda que podemos obedecer, no porque tenemos que obedecer, sino porque tu amor nos transforma y nos cambia y nos hace nuevo. Gracias, Padre, por tu gran compasión en tu Hijo Jesús, quien nos salvó. En el nombre de Jesús. Amén.